Hora de debatir y analizar los temas del día. A mis panelistas de la mesa ancha, bienvenidos. Un feliz lunes de Pascua. Gracias. Gracias, Marisa. Felices Pascuas. Doña Juana pidió permiso hoy porque está terminando de alistar su libro, así que a todos los seguidores de ella, tranquilos, que ella vuelve mañana, ¿no? Mañana estará acá. Hoy vamos a estar hablando, o el primer tema que vamos a tocar es la explotación sexual de menores en Medellín. Algo que es, por supuesto, indignante. El alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez, ha dicho que esta apenas es la punta del iceberg. ¿Qué es lo que está pasando en Medellín? Este es un caso indignante, por supuesto, por lo que significa. Son dos niñas de 12 y 13 años que estaban en un hotel con un extranjero, pero además preocupante por la reacción de las autoridades y a quien corresponda, la policía, la justicia, la alcaldía. ¿Cómo es posible que este señor haya quedado en libertad si hay menores involucradas? ¿Cómo es posible el tema de un cierre solamente por 10 días? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la reacción de las autoridades detrás de todo eso? Vamos a hablarlo en este momento. ¿Quién quiere arrancar? Pues terrible, Maritza. Olivar. Este es un tema que no solo sucede en Medellín, en Cartagena también pasa y debe tener una reacción muy integral, no solamente, digamos, de las alcaldías locales, en este caso, pues de Medellín y Cartagena, sino que tiene que ser una respuesta no solo del gobierno nacional, sino incluso de otros países, ¿sí? Y en este caso, el ciudadano estadounidense, por ejemplo, el alcalde Federico Gutiérrez dice que va a insistir por los canales diplomáticos para que después de que sea llamado por la justicia sea pedido en extradición. Entonces es un fenómeno muy complejo porque tiene muchas aristas económicas, aristas de falta de reacción. Uno de los temas claves es que los gobiernos acepten que es un problema, porque por ejemplo, a diferencia del caso de Medellín y en Cartagena tienden a decir que es un problema que no está en la agenda pública. Lo primero es reconocerlo como problema, identificar las causas, identificar todos los actores que están involucrados y, por ejemplo, el alcalde Federico toca un punto que es muy importante, que es la sanción a los inmuebles donde encuentren a estas personas. ¿Se le puede aplicar, por ejemplo, extinción de dominio? Debería ¿Se puede aplicársele aplicar extinción en de este caso? dominio. Por supuesto que tiene que estar asociado a un proceso penal, ¿sí? Y entonces si en el proceso penal hay responsabilidad, por ejemplo, en este caso de explotación sexual u otro tipo de conductas, una de las medidas que se puede adoptar dentro del proceso sería la extinción de dominio. Porque en este caso se sabe el nombre del hotel donde esta persona estaba. Muchas veces las autoridades saben cuáles son los hostales, cuáles son los hoteles a donde se permite que lleven estos niños, entonces se necesita una acción muy eficaz, muy integral y muy conjunta de todos los involucrados. Julio. Pues doloroso, muy indignante este tipo de episodios. Se trata de un mal que está explotando, aparejado con el desarrollo, lamentablemente con el desarrollo turístico de ciudades como Cartagena y Medellín. Yo creo que es importante no estigmatizar ni a Cartagena ni a Medellín. Esto es un problema nacional, diría yo, es un problema internacional. Esto no solamente... Usted viene de Costa Rica y vio cosas similares. Exactamente, o sea, en países de gran desarrollo turístico como Costa Rica, como México, muchos países de América, en Asia, Tailandia, por ejemplo, son países donde estas problemáticas han estallado con fuerza previamente y tenemos que enfrentarlas en ese sentido. A mí me preocupa mucho que en redes sociales la narrativa que está creciendo sobre Colombia como destino turístico no es: oiga, vamos a Colombia como destino cultural o como destino ecoturístico, sino como un destino de sexo fácil y de drogas. Yo creo que eso es muy preocupante y la industria y el gobierno tienen que hacer cosas para que ese no sea la imagen del país internacionalmente ni en las redes. Es muy preocupante esa narrativa, pero no hay que arrancar un poco por lo que decía Jorge Iván, que es primero reconocerlo como problema, porque entonces estamos evitando el tema y no, Colombia no es esto, esto no está pasando en Colombia, evitamos el tema y termina pasando. Y entonces, por ejemplo, un congresista antioqueño, no voy a mencionar su nombre, pero decía, es casi que Colombia se está convirtiendo en el patio trasero, y lo quiero poner como pregunta, en el patio trasero para la prostitución y para los drogadictos de otros países. Yo no creo que solo hay Colombia. Que enfrentarlo reconociendo el problema también. O sea, hay que reconocer que es un problema, pero no hay que decir que es un problema exclusivo de Colombia o que Colombia sea especialmente distinto a otros destinos turísticos del mundo que viven este mismo flagelo. Dicho eso, tenemos que avanzar, por ejemplo, en atraer más turismo familiar. Pues, más familias, no tanto personas quizás solas que vienen a ejercer ese tipo de actividades. ¿Cómo atraemos más familias? Pues, naturalmente, la seguridad y también un tema importante, mejorar la cultura, que yo creo que ahí tenemos mucho por mejorar, la cultura de servicio al cliente en las ciudades turísticas del país. Hay una fundación este con sede en Cartagena muy interesante que se llama la Fundación Renacer.
que hizo mucho tiempo una campaña con el bienestar familiar en Cartagena. Recuerdo que el eslogan era todos somos la muralla, todos somos las agencias de viajes, los taxistas, los hoteles, los hostales, los restaurantes, digamos. Uno va a Cartagena, yo he ido, hace poco fui a Cartagena, y uno ve en los restaurantes situaciones donde uno ve que es evidentemente mayores de edad, extranjeros, con menores de edad. Y los restaurantes no dicen nada. Entonces, esa idea de la Fundación Renacer es de todos somos la muralla, todos tienen que poner. Entonces, por ejemplo, lo que decía Julio, las agencias de viaje no pueden ofrecer ese tipo de paquetes. El Viceministerio del Turismo con el Registro Nacional de Turismo puede cancelar a muchos de estos hoteles u hostales y sacarlos del mercado. Y la Fiscalía y la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo tienen que estar presentes cuando haya denuncias de presencia de mayores con menores. La participación ciudadana es clave, no solamente la autoridad, sino que los ciudadanos De hecho, denuncien. este caso fue una denuncia de un ciudadano. Tenemos que pasar a nuestro siguiente tema, pero para cerrar y un poco con el tema de la respuesta a las autoridades, pues también se necesita una respuesta de la Embajada de Estados Unidos, porque este era un ciudadano estadounidense que estaba cometiendo delitos acá, con menores involucrados. Siguiente tema, lo que está pasando en las relaciones entre Colombia y Argentina, que este fin de semana tuvimos una mini crisis, se expulsaron a los funcionarios en Colombia, se llamó al embajador de Colombia en Argentina y finalmente anoche se dio por superado todo. Esto podríamos decir que los canales diplomáticos están por encima de las calenturas de los dos presidentes y que tanto nos va a durar la luna de miel, porque es que Milei es boquisuelto y el presidente Gustavo Petro, pues también se le va uno que otro trino desentonado. Yo Julio. soy muy pesimista sobre el futuro de las relaciones con Argentina en los próximos años. Lo que dices, tanto a Petro como a Milei ambos han encontrado que es rentable políticamente para su política interna el ser, en confrontarse verbalmente, ¿no? Yo creo que sí hay que esperar por lo menos, propender porque esta hostilidad verbal no afecte las relaciones comerciales con Argentina, es que no son las más grandes, pero son importantes. Estamos hablando en 2022 de 2.000 millones de dólares en comercio internacional entre exportaciones e importaciones con Argentina, para ponerlo en contexto, con Venezuela, que se supone es un gran socio comercial, pues no lo es tanto comparado con Argentina, porque en ese mismo año apenas hubo 700 millones de dólares de comercio internacional con Venezuela. Por lo tanto, hay que cuidar las relaciones con Argentina, entre otras cosas, por interés económico. No, afortunadamente se normalizó la crisis. Yo creo que hay que salir de esa llamada, ¿cómo se llama? Diplomacia de micrófono, que es a punta de declaraciones o de Twitter, sí. Yo creo que eso le hace mucho daño a las relaciones. Se cumplen 2 siglos y 1 año de las relaciones entre Colombia y Argentina. Creo que son 2 países de América Latina, la integración. Y es que es algo que se da. La democracia puede tener como consecuencia que haya presidentes de distintas ideologías y distintas políticas en los países. Las relaciones, por eso son relaciones de Estado y de país. Entonces yo creo que se le bajó un poco el calor a la crisis. Sí. El canciller Murillo creo que tiene un ¿Cuánto buen... nos va a durar, Jorge Iván? Porque es que a Milei se le va a volver a salir uno que otro comentario que no le va a caer bien a Gustavo Petro. Anoche lo entrevistaron mientras estaban supuestamente resolviendo el problema diplomático y Milei otra vez estaba en el mismo tono. Ahora, me gustó muy que hostil con el Petro. comunicado es conjunto de las 2 embajadas. Eso me parece que es una señal de que van a bajarle el tono. Sería lo ideal, ¿no? Los cancilleres están manteniendo el tono que realmente se necesita por encima de los presidentes. Yo creo que el canciller Murillo lo ha hecho muy bien y en ese sentido también. Y el canciller, la canciller argentina creo que también ha ido por ese vía. Yo creo que aquí hay responsabilidades de lado y lado. La crisis diplomática fue propiciada por ambos mandatarios. Pues las soluciones deberían venir de ambos lados también. Yo lo que creo es que en tiempos de redes sociales esa prudencia, esas buenas maneras. Hay muchos ciudadanos argentinos en Colombia y muchos ciudadanos colombianos en Argentina, por ejemplo, estudiantes que necesitan que haya buenas relaciones entre los 2 países. Nos vamos con nuestro último bloque de La Mesa Ancha y hoy queremos ponerle el ojo a una cifra que nos tiene que doler, que nos tiene que preocupar y que tiene que encender las alertas de todas las autoridades y de los ciudadanos, y es la de muertos en las vías en este puente de Semana Santa. 186 muertos en accidentes viales y más de 400 accidentes. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay un poco de irresponsabilidad, desconocimiento de las normas, falta de desarrollo en la infraestructura vial. Yo creo que aquí hay otra cifra que a mí me alarmó mucho. En el 2022 hubo 8.000 muertes por accidentes de tránsito en Colombia
y las comparan, por ejemplo, para poner en contexto la dimensión de la tragedia, con los muertos por el conflicto armado en Colombia. Ese mismo año fueron 319. Entonces, titulares hay todo el tiempo sobre el conflicto interno, pues con toda razón, pero pues hay menos titulares sobre los miles de fallecidos por accidentes de tránsito en Colombia, para generar un poco de conciencia sobre este problema. Y hay que entenderlo. Julio, si me permite, le complemento la cifra. El año pasado, a marzo, hubo 1.252 muertes por accidentes de tránsito. Este año, a marzo 31, ya van 1.247. 5 menos, pero nos mantenemos en el promedio. O sea, hay un grave problema de accidentalidad vial. Y entonces, por ejemplo, mira que tiene que ver un poco con el primer tema, es decir, estamos hablando de Semana Santa, una época de turismo, para el descanso, para estar en familia, para recrearse. Estamos hablando de explotación sexual por un lado y ahora de accidentes viales. Ahí hay un problema muy complejo que está y yo creo que hay que entenderlo como un problema de salud pública, quizá similar a como entendimos el problema del COVID, de la pandemia en su momento, y enfrentarlo en esos mismos términos, esta tragedia silenciosa. Hay varios factores, creo que son importantes. Uno, el tema de la infraestructura. Obviamente aquí tenemos un subdesarrollo en materia de infraestructura vial, y eso incide para que tengamos una tasa de mortalidad en las carreteras más alta que otros países con mayor. Entonces, por ejemplo, hay que pasar a doble calzada en la mayoría de los tramos en Colombia. Ese es un tema de cultura. Aquí, bueno, la gente borracha. 96 casos de personas. ¿Y sabe? Sobre ese tema también me llama muchísimo la atención que hace algunos años aquí en Colombia se aprobó una ley que hace que las personas que van conduciendo borrachas al volante pierden la licencia. Si cometen o si están involucrados en algún accidente, se les trata como si fuera un homicidio, incluso doloso, pero no ha pasado absolutamente nada. Es decir, endurecer las leyes tampoco nos ha servido. Y ahí hay mucha irresponsabilidad, no sé llamarlo de cultura de automovilística. Es decir, uno ve que, por ejemplo, afuera de la ciudad la policía hace retenes de tránsito, hay señalización, hay campañas de prevención, no conduzca embriagado, pero la gente en las carreteras como que pierde sí, toda conducta y pasan, uno lo ve como usuario de vías, pasan es un poco, exceso de velocidad, pasan en curvas, en fin, ahí hay una cosa también muy de cultura del automóvil, que genera este tipo de Y uno no accidentes. podría decir que también aquí hay un poco, o sea, es decir, no es solamente la carga para el peatón, para el conductor, sino también, digamos, para el Estado, pero no solamente en el tema de cultura ciudadana, sino en el subdesarrollo de las vías. Es que tenemos vías, lo que usted decía, Jorge Iván, de una sola calzada, vías que son todavía trochas en este país. Por ejemplo, una ciudad tan importante como Bucaramanga, ¿sí? El mayor, salvo de Tunja en adelante, es una sola vía, no es doble calzada. Y eso está relacionado directamente con las posibilidades de accidente. Pero fíjense que hay un factor importante también que hay que mencionarlo, es el incremento de los viajes en motocicleta. No se trata de estigmatizar a los conductores de motocicleta, pero resulta que el 40% de los fallecidos en accidentes de tránsito son conductores o son parrilleros de motocicleta. Pero en el caso de lo que vimos, la mayoría son accidentes de automóviles, porque los accidentes de motos son en ciudades. En carreteras es Jorge Iván, carros.